Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como había algunas dudas sobre el manejo de imágenes, no sé si les parece que hoy veamos sobre ese tema. Quienes tengan dudas de pronto para continuar donde habíamos quedado. Diseñé algún algoritmo adicional que les puede servir a ustedes. Entonces ya se los comparto y les explico en qué consiste. Ya un momento. Bueno, entonces recordemos cómo eran el algoritmo para el manejo de imágenes. Habían unas etapas. La primera etapa era crear un video, colocarle unos marcadores a los dedos, hacer el video, grabar el video. La velocidad del dedo pues era hacer una contracción y una extensión, ¿sí? Entonces sería hacer eso. Y luego pues captar el video. Entonces aquí con la orden, obviamente una vez que tengamos el video, lo que yo les decía a ustedes era que se coge ese video donde esté, donde haya quedado, y se arrastra hasta la carpeta donde dice current folder o folders actuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se llama deo.mp4, de aparecer acá, aquí está, miren, este es deo.mp4. Listo, una vez que ya lo hemos enviado a la carpeta de MATLAB, entonces ahora la idea es cargar. Por favor. Ahora me dejan los micrófonos apagados para que no escuches por ahí esos sonidos adicionales, por favor.
Bueno, continuamos acá. Entonces, íbamos acá en esta parte, ¿no? Donde captábamos el video. Aquí creé una variable b, que es de tipo, es una variable que almacena toda la información relacionada con el video. Entonces, vamos a ejecutarla hasta ahí, esa orden, esa instrucción. Entonces, aquí le digo correr sección y ya pueden ver que aquí en esta parte aparece la variable v. ¿Sí? Si nosotros digitamos, es importante que miren las características de esa variable para que puedan pues, hacer el procesado de la información. Entonces, si yo digito v, miren lo que aparece. Aparecen las características de esa variable. Entonces, el nombre del archivo es dedo.mp4, la ruta por la cual se puede acceder, la duración son 6.571 segundos, el número de frames es el número de fotos o de fotogramas asociados a ese video, es el total, es un total de 194 videos, las propiedades. Estos son ancho y alto en píxeles. Entonces, si ustedes multiplican, tiene 1088 píxeles de ancho. Eso haría, digamos, la operación. No puede ser. Aquí la calculadora se me murió. No, ya. Entonces sería 1088 píxeles de ancho por 1920, sí, por 1920 píxeles de alto. Si hacemos esa operación, da 2.088.960 píxeles en total. ¿Sí? Quiere decir que esa es un video con una resolución de 2 megapíxeles. ¿Sí? Y algo que es importante es frame rate. El frame rate me da el tiempo de duración por cada fotograma. ¿Sí? Entonces me está diciendo que es, perdón, no, frame rate es la cantidad, ahí tengo el error, es la cantidad de fotogramas por segundo. Entonces quiere decir que el celular que yo utilicé para hacer este video trabaja a una velocidad de 29.61 fotogramas por segundo. ¿Sí? Eso quiere decir que, entonces si vemos 1 dividido entre 29.6104, eso significa que es cada fotograma tiene una duración de 3.37 centésimas de segundo. ¿Sí? Entonces, sí, dependiendo, pues yo intenté buscar algunos celulares más rápidos. Alguien me decía que tenía los celulares muy buenos, pero todos estaban alrededor de los 29 o 30, no pasaban de ahí. ¿Sí? Entonces, un buen celular debe tener este valor muy superior, ¿sí? Muy superior a los 30. Si tenemos de 100 y pico, ya es un excelente equipo para hacer estudio de imágenes. ¿Sí? Sería muy bueno. Y los bits por píxeles son 24 bits. El formato es de 24 bits y en colores rojo, verde y azul, ¿sí? Eso es lo que está. Eso es lo que tenemos prácticamente. Listo, entonces ya nosotros podemos, con la variable b, podemos visualizar cuáles son todas las características de nuestro video, ¿sí? Y el que nos interesa es entonces este frame rate, porque entonces ustedes ya saben muy bien que cada fotograma tiene un tiempo determinado, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, si como lo que nosotros necesitamos es calcular coordenadas, pero además de las coordenadas necesitamos saber el tiempo de proceso. Entonces lo que tenemos es que
entender que por cada, entonces cada fotograma tiene una duración, ¿sí? Entonces la duración de cada fotograma sería 1 dividido entre 29.6104, ¿sí? Lo cual da 0.03377. Ahora, si eso lo multiplicamos por el número de fotogramas, que es por 194, vamos a ver si nos cuadra. Por 194 da 6.5517. Aquí dice que la duración es de 6.5710. Entonces, ese dato también lo podemos sacar de esa manera, ¿sí? Sabemos que la duración es de todo el video son 6.5710. Entonces, incluso hasta ese dato puede ser incluso más exacto. Entonces sería 6.5710, que es la duración total del video, dividido entre el número de fotogramas, que es 194, que es un número entero. Eso da 0.03387. Y ahora voy a dividir ese valor. 1 dividido entre ese valor me da 29.52, 29.61, 29.52. ¿Me entienden eso? Entonces, quiere decir que cada fotograma tiene un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, me explico. Me explico acá. Perdón. Voy a explicarles aquí en el Paint. Entonces, muchachos, me explico acá el detalle. Es el siguiente. Vamos a suponer que este es el fotograma número 1, ¿sí? Entonces, esta sería la primera imagen, ¿sí? Sería primer fotograma. Ese le podemos asociar el tiempo de 0, ¿sí? Entonces sería tiempo 0 segundos. 0 segundos. El siguiente fotograma, hagamos de cuenta que es como una película de cine que va imagen a imagen, ¿sí? Entonces, el siguiente fotograma, entonces sería el fotograma número 2. ¿Y el tiempo cuál sería? ¿A qué tiempo corresponde, muchachos? ¿Cuánto fue que dijimos? Son 29 puntos, ¿qué? Tomemos esa información, pero ya la voy a tomar de la pantalla y ya la pego allá. ¿Listo? Ya un segundo. Ay, ¿por qué no me está pegando? Ya. ¿Están viendo la pantalla del Paint? Muchachos. No, profe, dejo de compartir. Sí, ay, ya un segundo, espera. Ya lo comparto acá, un momento. Listos. Listo, ahí traen los datos. Entonces, estos son nuestros datos. Entonces, por favor, acuérdense que es importante tomar esta información, porque de ahí es que nosotros podemos sacar pues, el siguiente proceso pues, de la información que la vamos a necesitar para poder registrar las velocidades y las aceleraciones, que obviamente saben muy bien que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo, y la aceleración pues la segunda derivada. Entonces, aquí en este caso, tenemos esto acá. Entonces, para el segundo fotograma, ¿a qué tiempo corresponde? En segundos. Hagan el cálculo. Entonces, saben que la duración son 6.57, 10 segundos totales entre el número de fotogramas. Entonces, ahí sale un cálculo. O tomamos el frame rate que está ahí. Entonces, son 29.6104 fotogramas por segundo. Entonces, sería 1 dividido entre 29.6104, ¿sí?
Eso es 0.03377, ¿sí? Entonces, en otras palabras, aquí, de aquí sale el delta de t, ¿sí? El delta de t es 0.0337719. Traten de trabajarlo con una buena cantidad de decimales, ¿sí? ¿De qué? 77, 19, 17, 97, lo más exacto que puedan, ¿sí? Y estos son segundos, ¿sí? Son segundos. Entonces, ustedes saben muy bien que la segunda imagen corresponde a este tiempo y los demás serán múltiplos de ese valor. ¿Entienden? ¿O hay alguna duda? Si no entienden, pregunten, con gusto les aclaro. Entonces acá copiamos y pegamos. Listo. Aquí ya tenemos entonces ese sería para n igual a 2. Entonces, de esa manera ustedes saben cuál es el tiempo asociado por todos los demás fotogramas, ¿sí? Entonces, de ahí pueden sacar el tiempo. Para el segundo, digamos, para el segundo fotograma, entonces pueden sacar la ecuación de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de tiempo? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si para el segundo fotograma es igual a 0,037, estamos asumiendo que el primer fotograma partió a los 0 segundos, ¿sí? Entonces podemos sacar una relación. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Quién me dice cuál es? Para calcular el tiempo asociado a cada fotograma. ¿Este delta t de dónde salió? Escribamos la fórmula. Delta t, ¿a qué es igual? Sería, ¿a qué es igual, muchachos? Sería 1 sobre frame rate, ¿sí? 1 sobre fotogramas por segundo. Ese es delta t. Pero el tiempo, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual el tiempo? Aquí yo lo calcularía así. Sería el número del fotograma menos 1 por el delta t. ¿Sí? Entonces sería igual a n menos 1 sobre n menos 1, ¿qué? Sí, sobre frame rate. Y de ahí quedaría pues la ecuación de tiempo. Acá. Listo. Ah. ¿Qué haría entonces esta ecuación? Entonces, si n vale 1, que es el primer fotograma, aquí me da 0, ¿sí? Entonces, aquí me quedaría 0. Si n vale 2, pues y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya saben cuál es el fotograma, el tiempo para cada fotograma mediante esa ecuación. ¿Quedó claro o no han entendido? ¿Sí está entendido? Señores. Si no me están entendiendo, digan, entonces con gusto les aclaro de otra manera. Muchachos. Profe, sí, hasta el momento va todo claro. Sí. Sí, bueno, ok. Listo, bueno, entonces, esa era importante, la variable tiempo, porque la van a necesitar, ¿sí? ¿Qué más necesitamos de acá? Volvamos a MATLAB. Aquí. Entonces,
Entonces recordemos cómo fue. Entonces creamos una variable B en la línea número 2, una variable B, que es la que me almacena pues la información relativa al video. ¿Sí? Vamos aquí los cambios. Y ahora observe, como yo necesito acceder a cada una de las imágenes en forma independiente. Entonces aquí yo le hice una corrección porque había algo mal ahí del archivo que tenía, ¿sí? Porque estaba hasta un valor fijo. Entonces aquí en la línea número 7 le hice una modificación. Entonces ahora n, el número de fotogramas lo defino aquí en la línea 7. Aquí le hice un cambio a lo que había, ¿sí? Entonces n es igual a v, que es la variable que contiene la información del video, punto non-frames, o sea, el número de fotogramas. Entonces, quiere decir que esa variable K me va a leer cada uno de los fotogramas del archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero visualizar el primer fotograma, entonces simplemente puedo hacerle algo como esto. Por ejemplo, S es igual a, aquí sería, ¿verdad? V, 1, ¿sí? V,1, voy a llamarlo S, punto y coma, IMShow, ¿sí? IMShow S. Entonces, de esa manera, yo estoy extrayendo la primera foto, ¿sí? La primera foto. Voy a ejecutar el archivo a esa orden, perdón. Ahí ya está. Entonces, les comparto. Aquí toca compartir la parte. Ahí está. Entonces, fíjense, me está dejando ver la primera imagen, ¿sí? De esa, con la orden que yo digité en MATLAB. Entonces, de esa manera yo puedo acceder a cada una de las imágenes en forma independiente y hacerle el proceso que yo requiera, ¿sí? Para cada una de las imágenes. Bueno. Listo. Y ahora la orden bueno, con red. Entonces aquí leo todos los fotogramas. Como les dije, en la línea 7 le hice la modificación porque estaba una cantidad fija y depende del video, pues eso cambia. Y con esta orden me va a mostrar. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que me muestra todo el video en ejecución, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Voy a correrlo aquí. El problema es que a veces no alcanza a darle tiempo a uno. Sí. ¿Están alcanzando a ver el video o no? ¿Están viendo el video, muchachos? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces ahí pueden ver cómo mediante esas instrucciones que van de la línea 7, de la línea 4 a la línea 11, lo que está haciendo es una visualización foto por foto, ¿sí? De ese video. Aquí es un archivo MP4 y capta su información y ya sabemos que cada una de esas fotos pues tiene una información de la escala de los rojos, los verdes y los azules. ¿Sí? Bueno, listo, básicamente eso. Ahora hay algo que quiero que observen un error, pues estos son errores normales. Voy a volver a ejecutar el video para que observen un detalle que es pues algo que a veces uno no quisiera, pero bueno, está ahí. Entonces lo siguiente. Voy a volverlo a ejecutar. Ahora aquí. Ahí está. Observen, voy a dejar el puntero del mouse en un sitio fijo. Aquí, donde está
Observen que ahí hay un error y ese error normal es el movimiento del dedo. Fíjense que ese puntero no se queda quieto, ¿sí? El puntero no, ¿cómo es que se llama? El marcador. O sea, este marcador durante todo el proceso no se queda quieto, no se queda en una posición. Entonces, puede que uno quiera hacer lo siguiente. Vamos a suponer que quiero hacer lo siguiente. Ya les comparto. Listo. Aquí está. Entonces, esa es una de las fotos que se extrajo del video. Entonces, puede suceder que yo quiera, pues, dejar las coordenadas, por ejemplo, que yo quiero que mis coordenadas queden fijas a ese punto, ¿sí? Supongamos que quiero hacer eso. Si yo quisiera hacer eso. Entonces, de tal manera que... Bueno, ahí. Entonces, yo quiero que me quede, entonces esta sería coordenada X y esta la coordenada Y. Y yo quisiera que este centro fuese todo el tiempo el mismo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que ya se puede programar para que el puntero donde yo apunte, o sea, donde yo le seleccione, que ese punto lo siga y calcule las coordenadas. Entonces, si yo quiero que ese punto quede todo el tiempo en la misma posición, entonces sería calcular las coordenadas de ese marcador, ¿sí? Pues esa es una manera que se me ocurre. Ya ustedes pues buscarán si les parece de esa forma o se inventan su propia solución. Entonces, miren, yo diría, bueno, voy a asociar que ese punto es el origen, ¿sí? Y que todo el tiempo se mantenga en la misma posición. Pero ¿qué pasa? Pues la mano tiene movimiento, ¿sí? Durante el proceso de grabación. No está siempre en el mismo sitio. Entonces, en ese caso, habría que hacer una resta de coordenadas y por lo tanto traslaciones tanto horizontales como verticales a la imagen. ¿Sí me entienden la idea? De tal manera que las coordenadas de ese centro quedaran siempre en la misma posición. Entonces lo que tengo que hacerle es una modificación digital a todos los fotogramas, y son 100 y pico fotogramas, hacerle la modificación a todos los 100 y pico de fotogramas para que el centro quede siempre en la misma posición, o sea, en la misma posición de píxel. A lo que me refiero es que este sea siempre en la misma posición acá. El píxel n igual a tanto, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este es el píxel n igual a 890, el píxel de 890, y esta, siempre uno primero va a la fila y la fila se mueve de arriba para abajo. Acuérdense que este sería el píxel, vamos a ver, voy a poner acá, este sería el píxel n igual a 0, en esta dirección, ¿sí? Este es el píxel, o n igual a 1, Voy a correr porque 0 MATLAB no ubica el píxel de posición 0. MATLAB siempre empieza en 1, ¿sí? Entonces, aquí le voy a decir que n vale 1. Algún otro software como Java, ellos sí empiezan en 0, pero MATLAB no. Y digamos que ese es n, ¿sí? No, perdón, para el ejemplo que tengo, yo lo llamé a esta variable, la llamé m. Sí, entonces voy a hacer la corrección para que no después los confunda. Entonces voy a corregir aquí, este sería m, por decir un ejemplo, por poner un ejemplo. Este es el píxel de la fila m igual a 980,
y esta es la posición para el píxel M igual a 1, ¿sí? Fila 1. Y en la otra dirección el mismo cuento, entonces ellos empiezan por columna, la siguiente es la columna. Vamos a suponer que esta es una columna, ¿sí? Acá, ahí. Vamos a suponer que ahí. Entonces, aquí voy a decir que este N vale posición 1. Y vamos a suponer que aquí, perdón, N valga 500, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces quiere decir que en el primer fotograma, las coordenadas son 980, 500, ¿sí? 980, 500, las que corresponden al origen, o sea, este píxel que está acá, ¿sí? Ese píxel que está en ese origen, tiene coordenadas, entonces aquí le diríamos, tiene coordenadas M igual a 180 y N igual a 500. Esas serían las coordenadas de ese píxel. Pero como la mano no se queda quieta durante el proceso de grabación, entonces ese píxel se va a ir corriendo. Entonces yo quisiera que todo el tiempo permaneciera en la misma posición para grabar las coordenadas de todos los marcadores, asumiendo que este es el origen del sistema de coordenadas. Y ahí evito, digamos, ese es el temblor normal de la mano, ¿sí? Entonces, cuando se hace la grabación, ¿veo? Porque digamos, la grabación se hizo en el aire, entonces la mano no se queda quieta. Entonces ese es un ruido, digamos así, que es un ruido de la señal. En este caso la señal es la fotografía, el video que se captó durante todo el proceso de grabación. Entonces, pues sería necesario restar esas coordenadas. Eso es si uno quiere, lo que le estoy diciendo es, si ustedes quisieran perfeccionar el algoritmo y que les quedaran, ¿sí?, a la perfección, por ejemplo, para tratar de evitar esos errores que tiene, que son pues el error del movimiento, el temblor normal de la mano, que hay que eliminarlo, ¿sí? Esa sería una forma de hacerlo. Entonces, para eso me inventé una estrategia que es la siguiente. Si ustedes desean implementarlo, ya es cosa de ustedes. Si quieren, si no quieren. Simplemente es para que... Entonces, diseñé el siguiente algoritmo. Aquí está. Lo llamé MI, ¿sí? Lo llamé MI. Entonces... es un algoritmo corto realmente, ¿sí? Entonces aquí lo creé como una función. ¿Están viendo la imagen? Muchachos, ¿están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, ok, bueno. Entonces, mire, lo programé como una función. Entonces, esta sería la ayuda de la función. Ustedes pueden programar las ayudas. Es como comentarios después de que inicia la palabra función, ¿sí? Entonces, dice algoritmo para desplazar una imagen una cantidad de píxeles digamos, m,n. Sería aquí la declaración de la función y es mi. Lo llamé mi, es mover imagen, ¿sí? Es la imagen. Es la imagen que le va a entrar a la función. M es la cantidad de píxeles, entonces aquí estoy explicando que M los píxeles que se va a mover verticalmente pueden ser positivos o negativos, y N es los píxeles que voy a mover horizontalmente, ¿sí? Entonces, cojo la imagen, capto la imagen y luego lo que hago es que le hago una traslación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿qué hace el archivo? Primero capta el tamaño de la imagen, saca la información, filas sub, que es el tamaño como TS, es una variable que contiene el número de filas. Entonces, mire, hagamos el ensayo aquí para que ustedes vean. Entonces aquí yo le digo, es la imagen, ¿verdad? Entonces, como yo sé que es... Observen, V, para que hagamos el ensayo y vayan entendiendo. Entonces, yo sé que V contiene toda la información. Y si yo quiero obtener, digamos, la primera imagen, entonces digo A es igual a red, B1, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, A ya es la primera imagen. Si yo le digito A, Enter, miren lo que pasa.
me muestra el vector, es una matriz tridimensional de rojos, verdes y azules, entonces me está haciendo el recorrido de todos los millones de píxeles en la escala de rojo, verde y azul, ¿sí? Entonces no es más que una simple matriz matemática, ¿sí? Una matriz que yo la puedo ver. Entonces con la orden IMShow A, pues simplemente yo puedo ya visualizar la imagen correspondiente a ese primero, ¿no? Ahora, si yo le digo size A, entonces me da el tamaño de esa imagen. Me está diciendo que esa imagen tiene 1920 píxeles de alto, porque el primer dato que da es el número de filas, que es la altura, ¿sí? El segundo dato que da es el ancho. Entonces, esa es una imagen, digamos, fue tomada con el celular, entonces la toma en posición, digamos, vertical, ¿sí? Entonces, 1920 píxeles de alto, 1088 píxeles de ancho, y ese 3, ¿qué será ese 3? ¿Qué será ese 3? Creo que no me están entendiendo. ¿Me estuvieran entendiendo ya hubiesen dicho? Si no me están entendiendo, no me pueden decir. Con gusto lo explico mejor. A ver, ¿sí me están entendiendo o no? Profe, RGB. ¿Sí? ¿El 3 qué es? RGB. El 3 es, sí, como sabemos que es escala rojo, verde y azul, el 3 significa las tres capas. La capa de rojo, la capa de verde y la capa de azul. O sea, el número 1 es la información del solo rojo. El número 2 es la información del solo verde. Y el número 3 es la información del solo verde y azul. Sí, el azul. Entonces, si yo le digo, vamos a suponer que yo le digo, C es igual a A sub, 2 puntos, 2 puntos, 1. ¿Qué estaré haciendo? Mostrando la capa azul. El solo el rojo. Sí, este sería solo el rojo. Y si yo le digo que es igual a, o sea, 2 puntos, 2 puntos, 2, entonces estoy extrayendo solo el verde, ¿sí? Y aquí le digo B es igual a 2 puntos, 2 puntos, 3. Entonces tengo 3, aquí me está marcando que hay un error. Porque al principio coloqué doble coma. Ahí, listo. Ahí quedó corregido. Entonces, mire lo que pasó. Quiere decir que, mire que A es la primera imagen, ¿sí? Pero de esa imagen, acuérdense que está formada por la combinación de 3 capas, rojo, verde y azul. Entonces yo puedo extraer cada una de esas capas, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Entonces, mire lo que está haciendo el algoritmo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hice fue, esto no es más que hacer un ensayo de qué pasa si corro, o fue cuestión de 5 minutos. De 5 minutos, ¿cómo programar esto? Es qué pasa si corro los píxeles a la derecha y a la izquierda. Entonces, vamos a hacer un ensayo de lo que pasaría. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a decir, les voy a decirle, A igual, ¿sí? Ahí estoy leyendo la primera imagen, ¿sí? Y ahora le voy a decir B es igual, entonces aquí le voy a decir mover imagen, aquí le voy a decir A, en la posición, voy a ponerle 500, 400, ¿sí? 400, y ahora voy a decirle subplot 211, punto y coma, IMShow A, voy a colocarla acá, y subplot 2, perdón, aquí yo la embarré, 211, y subplot 212, y IMShow, voy a mostrar a B, ¿sí? Voy a mostrar a B. Es decir, estoy creando, entonces, ¿qué hice? A es la primera imagen del video, ¿sí? B es la primera imagen que el primer es 500, se movió 500 hacia abajo porque aumenta hacia abajo y se mueve 400 píxeles hacia la derecha.
¿sí? Entonces, la imagen ve y luego le digo que la muestre, ¿sí? Aquí cometí un error, aquí es subplot, una vez. Subplot y subplot. Vamos a ver cómo nos va. La correr hasta ahí. A ver cómo nos queda. Sí, ya. Aquí tengo un problema que no he podido resolver. Y si alguien lo resuelve, le daría buena nota. Ya le digo cuál es. Le voy a mostrar lo que pasó. Entonces, mire. Compartir. Miren lo que pasó. ¿Están viendo la imagen? Señor. ¿Sí? Entonces, observen, la primera es la imagen del primer fotograma y la segunda se trasladó verticalmente tantos píxeles hacia abajo y horizontalmente tantos píxeles hacia la derecha. Pero algo está pasando porque resulta que los píxeles los está elevando, los valores, está elevando tanto los valores que me está mostrando la imagen en blanco. Entonces, no sé cómo resolverlo, pero estoy seguro que se puede resolver. Entonces, lo que hice para que no me la muestre en blanco porque tiene una intensidad muy alta, lo que hice fue bajarle ese nivel de intensidad. Entonces, por lo menos esa es una manera de resolverlo, pero debe haber otra manera más elegante de resolverlo. ¿Sí? Entonces, voy a modificar el archivo para que vean cómo es. Entonces, me dio resultado hacer esto. Aquí le voy a decir close all. Y aquí le digo IMShow B, pero lo voy a dividir entre 250, o sea, 250 para que le baje el nivel de intensidad y me lo permita ver. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a ejecutarlo. 250. Sí, ahora sí funcionó. Entonces, observen cómo se ve. Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, observen, ¿qué fue lo que hice? Entonces le apliqué una función de trasladar, o sea, la MI, es la función que permite mover la imagen. Entonces, de tal manera que si yo aplico eso y ya he calculado el centroide del marcador que va hacia la articulación próxima, entonces yo aplicando esa función de traslación, entonces lo que hago es traslado la imagen hacia la derecha, hacia la izquierda, y como ya he diseñado un algoritmo que calcula el centroide, pues entonces a esa posición final le voy restando las posiciones del centroide y así estabilizo y elimino el error de la persona, ¿sí? Entonces se estabilizaría esa imagen y ya entonces puedo hacer el cálculo de coordenadas de una mejor manera, ¿sí? Porque vuelvo y le digo, pues digamos, es un ruido normal que es el temblor normal de una persona. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces ese algoritmo se los voy a compartir para que lo utilicen y lo mejoren, ¿sí? Ese lo diseñé como en unos 30 minuticos y pues salió bien. Me falta es perfeccionarlo, ¿sí? Hay que perfeccionarlo. Voy a compartirles el algoritmo para que quienes están trabajando en este tema pues lo puedan utilizar y lo mejoren. Ya un segundito. Todo lo que tienen que crear es una función, ¿no? Una función y ya, eso es todo. A ver, por aquí, por el chat. Voy a enviárselos por el chat. Listo, ahí está. Ahí está, muchachos. Entonces lo pueden copiar y lo pueden poner en ejecución. ¿Sí? Bueno, básicamente era eso lo que les quería decir, una manera de perfeccionar el algoritmo, cada vez hacerlo, o sea, se le pueden hacer muchísimas cosas. Ya saben lo del manejo de los tiempos para que calculen coordenadas y luego las conviertan en velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces la idea es que uno puede definir las velocidades y las aceleraciones, los vectores de velocidad y aceleración para cada uno de los marcadores durante el movimiento del dedo, ¿no? En la filmación. Bueno, básicamente eso era lo que tenía para decirles el día de hoy, pues no vale la pena pues agregar más temas porque ya pues
estamos a punto ya de terminar. ¿Sí les quedó algo claro? No, o sea, cualquier cosa me avisan y si no entienden algo, pues con gusto, para eso estoy, ¿no? Para aclararles, para que ustedes ojalá les sirva este programa de una u otra manera. Pues si alguien de pronto desea hacer un proyecto relacionado con procesamiento de imágenes aplicado a la biomecánica, pues esta es una manera. ¿Listo, señores? Entonces, ¿cómo quedamos al fin? Para la próxima semana es ¿cómo fue que quedamos, muchachos? Próxima semana. El martes 2 exponemos los talleres, ¿cierto? Pueden hacer solas, para que no pierdan tanto tiempo, pueden hacer sus talleres y me presentan las diapositivas de lo que concluyen. ¿Sí? No es necesario que generen el PDF ni nada, sino trájenme unas buenas exposiciones. Y de los proyectos el día jueves, de hoy a 8, igualmente, si quiere dejen solamente las diapositivas, pero que se vean pues esos avances finales. Y ya con eso entonces estaríamos terminando, ¿no? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde y nos vemos la otra semana. Chao, pues, muchachos. Chao, ¿Usted puede profe. subir la clase, por favor? Listo, yo la voy a subir ahorita. Bueno, ok, chao.